como la clase pasada, la dificultad de los cálculos. Que no se los voy a enseñar, sino para que vean que son muy difíciles y que además vieron que, si alguno los vio, los hacen en Excel. Los hacen en Excel, ya los hacen máquinas, además hay otro programa que es estadístico, que es el SPSS, que también lo hace. Ustedes cargan los datos, ya sea la tabla de frecuencia, que es de una variable, o la matriz de datos, y ustedes ponen qué dato quieren y se lo saca directamente la máquina. Como verán, son muy complicados los los cálculos, y quería mostrarles la dificultad matemática que tienen esos cálculos. Era para que ustedes los vieran, nada más, para mostrarles la dificultad. Lo que yo les voy a explicar ahora va a ser cortita la clase porque me voy a mostrar solamente dos tipos de cálculos. Dos tipos de cálculos que van a ser bastante complicados de comprender. Y bueno, me voy a como quemar un poco la cabeza. Así que va a ser cortita la clase, ¿sí? Bueno, veníamos con el tema de estadística. Hay distintas medidas que tienen para analizar la tabla de frecuencias. Recuerden que la tabla de frecuencias es la demostración de una sola variable, ¿sí? Puede ser edad, puede ser el peso, puede ser cualquier variable. En este caso vamos a tomar las medidas para analizar, medidas cuantitativas. Yo, para el ejemplo, si estuvieran viendo el PowerPoint, tomé notas de exámenes. Si vieron el cuadro más adelante, que tomé notas de alumnos de instrumentación quirúrgica del año 2020. La distribución de frecuencia demuestra la cantidad de unidades de análisis que poseen determinada característica o variable. La estadística descriptiva, en su función básica, es reducir datos, es decir, acomodarlos, hacerlos visibles, ¿no? Y propone una serie de indicadores que permite tener una percepción rápida de lo que ocurre en un fenómeno. Entonces, primero tenemos las medidas de tendencia central. Esto lo que indica es que, ¿por qué se dice de tendencia central? Porque esta es la tercera diapositiva. ¿Por qué se dice de la medida de tendencia central? Porque tienden a estar sobre el promedio. Tienden a estar sobre el centro de los cálculos. La primera gama de indicadores corresponde a las de medida de tendencia central. Existen varios procedimientos para expresar matemáticamente las medidas de tendencia central, las cuales son las más conocidas, que son la media aritmética o promedio, como mejor se lo conoce, la moda, que es como la mayor cantidad de casos, por eso se le dice moda, ¿no? Como más conocida, la moda, lo más usado, y la mediana. Son indicadores estadísticos que muestran hacia qué valor se agrupan los datos. Por eso se dice de tendencia central. Por eso esta es la que funciona así. Por ejemplo, si yo tengo un gráfico de barras y tengo así, seguramente se van a estar agrupando sobre esta tendencia, ¿sí? Donde más se agrupan los datos. La media aritmética o el promedio equivale, bueno, más o menos sabemos todos, cuando sacamos
por ejemplo, nosotros que vamos a tener 3 notas, vamos a tener los 2 parciales y el trabajo final, tenemos 3 notas, vamos a sumar el valor que sacamos las 3 notas, se dividen por 3 y de ahí sacamos qué nota nos va a quedar al final. Ese es el promedio. Entonces vamos a hacer con eso la frecuencia. Es un valor resultante que obtiene al dividir la sumatoria de un conjunto de datos sobre el número total de datos. Solo es aplicable al tratamiento de datos cuantitativos, pero lo que tiene es que la media aritmética o el promedio es sensible a los valores extremos cuando tratamos pocos datos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tomo, por ejemplo, el dato de las notas, por ejemplo, si yo tengo mucha gente que se sacó entre 7 y 10 y tengo una persona que se sacó un 3, va a ser muy sensible a bajar ese promedio, porque lo va a bajar el 3. ¿Se entiende? Va a quedar un promedio muy bajo, porque lo va a estirar al 3, ¿no? Y es una propiedad del grupo, ya que el cálculo se hace sobre todas las notas, en este caso, o sobre todos los valores, no solo de un individuo. Y lo bueno es que sirve para comparar datos. Para comparar grupos. Por ejemplo, podemos comparar un grupo, por ejemplo, si estamos de notas, el grupo de instrumentación quirúrgica del 2019 con el del 2020, o el de primer año con el de segundo año, el promedio, podemos comparar. Y eso sirve para ir comparando. También se pueden comparar ingresos entre provincias o países. En general, los países se calculan en dólares porque es la moneda que se utiliza como para equilibrar los ingresos. Las ventajas que tiene es que es la tendencia central más usada. El promedio es estable en el muestreo. El muestreo, recuerden que es cuando usamos las muestras. Esto que les explicaba, que es sensible a cualquier cambio de datos, que también eso es una ventaja y una desventaja. Es una ventaja porque nos sirve para advertirnos que, por ejemplo, si yo tenía este ejemplo de que hay muchas notas altas entre 7 y 10 y una en un 3 y me da un promedio muy bajo, me está advirtiendo de que el conjunto es muy heterogéneo, muy distinto. Si me da un promedio muy similar a la cantidad de notas, y es muy similar, me está dando que la muestra o en la población es muy homogénea. Entonces me advierte sobre eso. Pero bueno, también me dice que es muy fácil de manipular el promedio. Se emplea a menudo en otros cálculos posteriores. Si ustedes ven en las hojas, en los libros que yo le di, el promedio se sigue utilizando en cálculos posteriores para seguir sacando otros cálculos más adelante, que yo les voy a ir enseñando. Presenta rigor matemático y en la frecuencia gráfica representa el centro de gravedad, porque es el promedio, ¿sí? Presenta como el centro de gravedad. Las desventajas, bueno, es sensible a los extremos, no es recomendable en distribuciones muy asimétricas esto es un detalle. Si se emplea en variables discretas, esto quiere decir que no tiene números intermedios, por ejemplo, si son edad o, por ejemplo, otra. La medida aritmética puede no pertenecer al conjunto de variables. Por ejemplo, me puede dar
de edad promedio, edad 9,75. No existe la edad 9,75, pero el cálculo me dio 9,75 por el distinto cálculo. Puede no existir, pero puede ser que lo dé, ¿sí? Esa es una desventaja, que ante las variables discretas, que son las que son números absolutos, que no se pueden dividir, como la edad, por ejemplo, me puede dar que sí, que el promedio me dé 9,75. Nadie cumple 9,75 años, pero puede ser. Claro, sí. El típico 9 para 10. Claro. Por eso. La mediana es el valor que divide una serie de datos en dos partes iguales. Divide la mitad para abajo y la mitad para arriba. La cantidad de datos que queda por debajo y la cantidad de datos de la mediana que queda por arriba son iguales. Las ventajas es que es estable a los valores extremos, es recomendable para distribuciones muy asimétricas. En cambio, es desventaja porque no presenta rigor matemático y se emplea en variables cuantitativas. La moda, como indica la palabra, es el valor mayor que es que se puede ver a simple vista. Es el más utilizado, por decirlo de alguna forma. Es el valor que más se repite o la clase que posee mayor frecuencia. La clase es cuando se utiliza en lugar de solamente, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, es cuando se utiliza una porción, por ejemplo, de 7 a 10 años, ¿sí? Cuando usamos conjunto de datos. ¿Vieron cuando, por ejemplo, se utilizan edades de 18 a 25 años, de 26 a 36? Bueno, eso es una clase, ¿sí? En el caso de que dos valores presenten la misma frecuencia, decimos que es un conjunto bimodal, y si hay más de dos modas, hablamos de un conjunto de datos bimodal. La ventaja es que es estable a los valores extremos, es recomendable para los tratamientos de variables cualitativas. La desventaja es que puede no presentarse, porque puede haber muchas veces muchas modas, puede existir más de una moda. En distribuciones muy asimétricas, ¿vieron cuando el gráfico hace varias puntas como este? Así. Suele ser un dato poco representativo y carece de rigor matemático. Bueno, por ejemplo, llegamos al cuadro. Por ejemplo, la moda para ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál es el número de notas que más cantidad tienen los alumnos? 850. Claro, 13. Muy bien. El promedio, nosotros tendríamos que sumarlo. Si quieren, bueno, agarramos la calculadora, sumamos 7 más 7,50, más 8, más 8,50, más 9, más 9,50, más 10. Lo dividimos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y nos va a dar 8,50. Y la mediana, para esto se saca la frecuencia relativa acumulada. ¿Dónde estaría el 50% incluido dentro de la frecuencia relativamente acumulada? El 50%, ¿dónde estaría incluido dentro de la frecuencia relativa acumulada? En el 72,9%, que me da 8,50 nuevamente. Así que la mediana de vuelta es 8,50. Lo que me da, cuando a mí me dicen que
los tres valores coinciden, ¿sí? 850 es la más alta. Cuando yo voy a hacer el gráfico me va a dar que 850 es el más alto. ¿Esto qué me dice a mí? ¿Qué me dicen estos valores? Más allá de los cálculos, olvídense de los cálculos. Que es una muestra, que además de pequeña, ¿no? Es una muestra homogénea y que tiende a un centro alto, que después les voy a mostrar también qué significa, porque hay una muestra de posición, y que es homogénea la muestra. Esto es lo que significa. Cuando los valores coinciden, es porque significa que es homogénea nuestra muestra o nuestra población. ¿Sí? Si los valores coinciden, es porque porque es homogénea. Las medidas de dispersión también tienen esta modalidad. Acá se complica aún más los cálculos. No solo basta con determinar las medidas de tendencia central para comprender el comportamiento de una serie de datos, es importante también conocer, además, qué tan alejados están esos datos respecto de un punto de concentración o promedio. Esto significa esto. Esto es el promedio, estos son los datos, y lo que busca es saber qué distancia hay de cada dato. La dispersión busca. Imagínense que calcula cada distancia de cada dato, lo suma y los promedia. Imagínense qué lío. Esa es la primera. Esa es la dispersión. Qué dispersos están los datos. Las medidas de dispersión nos indican la distancia promedio de los datos respecto a las medidas de tendencia central. Para diferenciar dos conjuntos de datos que poseen igual medidas o promedio, siendo los datos de uno más disperso de otro. Si son heterogéneas o dispersas, las muestras no son representativas. ¿Qué significa esto? Una vez que hayamos hecho los cálculos de las medidas de dispersión basadas en las medidas de tendencia central, pueden compararse entre dos grupos y ver cuál es uno más disperso que otro, pero aparte nos sirve nuevamente para saber si son más heterogéneas o dispersas, y nos sirve para saber si nuestra muestra nos sirve para extrapolar o no al universo de nuestro estudio. Para eso sirven todos esos cálculos. ¿Sí? Las medidas de dispersión son útiles para saber qué tan homogéneo o heterogéneo es un grupo. Los indicadores estadísticos que muestran la distancia promedio que existe entre los datos y la medida aritmética o promedio. Las cuatro que hay son rango o recorrido, varianza, desviación estándar o coeficiente de variación. El rango o el recorrido es la más sencilla, es la que se de calcular y comprender porque se concentran entre el valor máximo y el mínimo de la recolección de datos. Es fácil de obtención y el significado de esta medida es fácil de obtener. Solo considera los valores externos extremos de un conjunto y no proporciona mayor información.
respecto a los valores intermedios, los invisibiliza y tiene una limitada utilidad para los distintos tipos de análisis estadísticos. Es que no se usa para otros cálculos luego de su obtención. La varianza, en cambio, es esto que yo les explicaba. Otra forma para asegurar que las diferencias entre la media, el promedio y los puntos de un valor positivo, es elevándola al cuadrado. Al promedio de estas distancias al cuadrado se le conoce como varianza. Es el resultado de la división de la sumatoria de las distancias existentes entre cada dato y su media aritmética elevadas al cuadrado y el número total de datos. Tomá pa' vos. Sí. Tranquilos, no lo noten, no es necesario. O sea, de las distancias existentes entre cada uno se suma todo. Se suma, es al cuadrado. Es al cuadrado y esa es la varianza. Y esa es la varianza. Y es la raíz cuadrada. Bueno, no entendí. No, la raíz cuadrada es la varianza después. Viene la raíz cuadrada viene después. La potencia. La desviación estándar, habíamos visto que la varianza transforma todas las distancias a valores positivos, elevándolas al cuadrado, con el inconveniente de elevar consigo las unidades de los datos originales. Puede existir que en las ciencias naturales den valores negativos. La desviación estándar soluciona el problema obteniendo la raíz cuadrada de la varianza, consiguiendo así el valor similar a la desviación media y es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Y luego, el coeficiente de variación permite comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas e incluso comparar la variación del producto entre dos variables diferentes que pueden provenir de una población. Es decir, ahí ya podemos comparar no solo edad con edad, sino edad con nota de examen. El coeficiente de variación elimina la dimensionalidad de las variables. Es decir, que ahí ya le saca, vieron que antes nosotros decíamos 850, bueno, ya eso se lo saca. Ya el número que el coeficiente es solamente entre 0 y 1. Y tiene en cuenta la proporción existente entre una medida de tendencia, que es el promedio, y la desviación típica o estándar. Y el resultado da entre 0 y 1. 0 es más homogénea y 1 es más heterogénea. El coeficiente solo sirve para comparar entre grupos, nada más. De por sí solo no tiene ningún valor. Profe, Sí. ¿puedo hacer una consulta? Porque Sí. quería ver si al paso a los compañeros. Yo tenía pensado ir a comprar una torta para cantar el feliz cumpleaños de Norma antes que nos vayamos todos. No sé si la mayoría está de acuerdo que se va a quedar, no sé si tienen que ir. Por eso voy ahora Sí, a comprar. yo termino antes, así que se pueden Por quedar eso, un rato. si Yo me ya termino. Si me permite ir a comprar, Sí, no hay problema. Yo ya ya se vayan termino. todos. Guarda que entre el coeficiente y la torta. No entendí nada, ¿no? No le Las porciones que vas a sacar. la dividimos.
Solo sirve para una variable. Bueno, por ejemplo, en el cuadro de notas de estudiantes de instrumentación quirúrgica, el rango es 3, porque nosotros restamos 10, que es el mayor valor, menos 7, que es el menor valor. Ese es el rango que hay, entonces nos queda 3. Es un valor menor, es chico. Eso significa nuevamente que la muestra o la población es homogénea. Lo mismo que la varianza, nos da un valor bajo, 1,66 o 1,2, si se quiere. Nos da un valor bajo. Por eso yo le digo, no importa el cálculo, ¿bien? No importa hacer el cálculo, sino el resultado. El desvío estándar también es pequeño, es 1,8, 1,1. Y el coeficiente de variación, en este caso, no nos sirve de nada si nos da 0, tanto, es cercano al 0, es homogéneo, pero nos faltaría otro grupo para compararlo. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es que las medidas de tendencia central, como las medidas de dispersión, son para que ustedes sepan que la muestra o la población que tomaron de una variable, o sea, de una variable de tabla de frecuencia, sepan si son homogéneas o heterogéneas. Si les va a servir para traspolar esas características que tiene la muestra, o características, las características que tenga la población que ustedes van a sacar, las puedan traspolar al universo, o no lo van a poder traspolar. Para eso les sirven las de tendencia central y las de dispersión. ¿Sí? Yo sé que es complicado, por eso les dejé el tema de los cálculos, porque no les va a servir de nada, pero se los tengo que explicar, ¿sí? Por una cuestión de programa más que nada. Tranquilos que no lo van a aplicar, pero quería explicarles esto de las medidas. La clase que viene vamos a ver las medidas de forma y de posición. Suena medio porno, pero es así. De forma y de posición. Que son también basadas en gráficos. Esas son más sencillas y las van a poder entender mejor, porque no requiere tanto cálculo y no requiere tanto cálculo matemático, ¿sí? Por eso dije, bueno, yo entiendo que esta clase es muy complicada de entender. Me gustaría que igual la relean en sus casas y bueno, suerte.